Hola, bienvenidos a Somos Aragón, serie en la que entrevistamos a egresados destacados de nuestra facultad. Yo soy Iván Esquivel y el día de hoy platicaremos con una mujer con una especialidad en comunicación política y social, cuya trayectoria la ha llevado a ser nominada a los Global Quality Awards y ganadora de la medalla Guillermo Ochoa de la Asociación Nacional de Locutores, una trayectoria que enseguida conoceremos. Esto es Somos Aragón. Selene Flores Solano es una periodista con 22 años de experiencia en medios de comunicación, egresada y licenciada en la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM en el año 2006. No obstante, desde el año 2004 colaboró en la redacción de TV Azteca y 5 años después, en 2009, inició su carrera como reportera de la Fuente Legislativa en Seguridad y Justicia. En 2017 se integró al equipo de Grupo Milenio, en donde ese mismo año recibió el Premio Nacional de Comunicación que otorga a periodistas la Fundación José Páez Yergo, en su caso, por la cobertura periodística del sismo del 19 de septiembre. Ha sido conductora de Milenio desde 2022 como titular de los noticieros de las 19 y 23 horas respectivamente. En 2023 cursó el diplomado en Comunicación Estratégica, Política y Social en la UNAM, lo cual le permitió ser reconocida por su destacada cobertura para Milenio TV sobre las disputas de territorios entre grupos del narcotráfico y las autodefensas en varios municipios del estado de Michoacán. A partir de ese mismo año, colabora en el Heraldo Radio. Ahí condujo el programa Más allá del titular y actualmente es conductora del informativo Fin de Semana que se transmite sábado y domingo de 7 a 9 de la mañana y en Milenio conduce el espacio de las 20 horas los domingos. Recibió la medalla Guillermo Ochoa en el marco del Premio Nacional de Locución 2024. Fue nominada al Premio Global Quality Awards por su trayectoria. Selene Flores Solano está en Somos Aragón. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándote, ¿en qué momento sentiste que la estudiante Selene empezaba a convertirse en la periodista que eres actualmente? La verdad es de que yo estaba pisando estas aulas. La formación que nos da esta facultad, de verdad que nos hace poder oler y empezar a palpar lo que vamos a estar viviendo en la calle. Desde ese momento dije, yo ya no puedo esperar más. Yo a media carrera decidí salir a la calle a buscar espacios para empezar a poner en práctica todo lo que me estaban enseñando mis profesores. Así que desde ese momento, desde que pisas la facultad, sabes o lo afirmas o de plano te echas para atrás, pero aquí de verdad empiezas a oler, a palpar y a detectar todo lo que vas a empezar a vivir afuera. Ahora, como bien dices, empezaste llevando a cabo coberturas de seguridad, justicia y temas legislativos. Son áreas especialmente complejas, ¿no? Sí. ¿Cuál sentiste que fue esos aprendizajes que tuviste en esos primeros 12 años en TV Azteca, tanto a nivel profesional como personal? A ver, yo empecé en la redacción. Okay. Antes de ser reportera, porque primero y antes de ser conductora, titular de un espacio, tienes que ser reportero y antes de eso tienes que empezar en una redacción. Entonces, de los principales aprendizajes que tuve en una redacción fue justamente que tienes que estar atento a absolutamente todo, que tienes que tener respeto por el trabajo de todos tus compañeros. Los que salen en la calle, que te van a llamar, en ese entonces te llamaban para dictarte sus notas. Y entonces tienes que estar presto y atento para que no se te vaya un dato. No puedes poner un dato mal porque estás poniendo en riesgo el trabajo de tus compañeros en la calle, ¿no? En ese momento dije, ¿por qué mis maestros siempre estaban la ortografía? Yo no podía entregar una nota a mi jefe con una falta de ortografía, ¿no? La verdad es que te pone a prueba muchísimo el comenzar desde una redacción y te prepara para lo que sea que quieras hacer más adelante. Dedicarte a producción, dedicarte a ser reportero, dedicarte a la conducción, a la producción, es decir, te prepara desde el principio. Los retos que hubo después en las distintas áreas donde estuve, ¿no? En los temas legislativos, de seguridad, sociales, que son distintos, todos tienen un aprendizaje distinto y retador. Los temas legislativos son una maravilla, es estar en un congreso, en el pleno de un congreso, entre los diputados, empezar a aprender a hacer crónica legislativa,
color desde el legislativo también, porque aprendes que no todo es duro tampoco desde el legislativo, sino también puedes hacer crónica legislativa de color. Es maravilloso. Aprender a hablar, tienes que estar enfrente de los legisladores, ¿no? De los presidentes de alguna de las comisiones, etcétera. También aprender a hablar, a entrevistarlos, a estar pues tú por tú, ¿no? No puedes estar tú con inseguridades. Todo eso te da de muchas herramientas para poder después irte a otros ámbitos de la reporteada, ¿no? Sí. Yo les diría que jamás denosten ningún área de la comunicación. Ni la gente que hace color, ni la gente que hace entretenimiento, ni espectáculos. No es menos que la gente que hace política o seguridad, ni nada. Todo el mundo tiene un talento especial para algo, para hacer seguridad, para hacer política, para hacer entretenimiento, para hacer color, que es distinto al entretenimiento, ¿no? Ejemplo, si alguien se quiere dedicar a hacer color, entretenimiento, espectáculos, es muy respetable, ¿no? O sea, la gente que hace política y seguridad no es más que ellos. Me tocó en algún momento ver cómo criticaban mucho a esos compañeros que hacían color o que hacen espectáculos. Y yo decía, pero hacen muy bien. A ver, ponte tú que haces política o seguridad, a hacer color o a hacer entretenimiento y hazlo tan bien como ellos lo hacen, ¿no? Yo creo que hay que respetar todas esas partes y los talentos de cada quien, ¿no? Tuviste este crecimiento, este aprendizaje poco a poco, como bien lo mencionas, hasta llegar a cubrir momentos importantes en la historia de nuestro país, como lo fue principalmente el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ello te hizo acreedora a un premio por tu trayectoria, por tu labor periodística. Platícame, ¿cómo se informa cuando la tragedia también te atraviesa como ciudadana? Es muy fuerte, es muy fuerte. Muchos podrían pensar que deberíamos de tener la piel muy dura y ser muy fríos, pero irremediablemente cuando uno está en medio de una tragedia como fue la de ese sismo, no puedes dejar que no te arrastre la emoción. Yo cubrí exactamente el tema de la escuela Repsamen, esta escuela que se colapsó y en la que murieron muchísimos bebés. Cuando yo llegué era una locura. Llegué sin cámara, llegué con mi celular a hacer la cobertura porque era muy difícil llegar y todavía no llegaba mi cámara, no pudo llegar mi cámara. Entonces empecé a hacer algunas tomas con mi celular en medio del caos, en medio de los gritos, y recuerdo que un par de personas me encararon y me dijeron, ¿qué haces grabando? ¿Qué te pasa? ¿Que no estás viendo el dolor de la gente? ¿Por qué no mejor en vez de grabar te pones a ayudarnos? Y yo me quedé petrificada, y sí hubo un momento en el que me quebré porque empezabas a ver a los padres con sus niños en los brazos saliendo y llorando, otros gritando el nombre de sus hijos para ver si alguien los había visto. Y llegó un momento en que dije, se acabó, o sea, ya, estoy aquí para trabajar y mi trabajo ayuda. Entonces, pues hacer lo que puedes, con mucho respeto, con mucha empatía siempre, guardando la distancia cuando la tienes que guardar, sabiendo preguntar hasta dónde tienes que preguntar, hasta dónde la gente también te quiere responder en una situación así. Pero irremediablemente estar en medio de una tragedia así también te rebasa de pronto emocionalmente. Me tocó cubrir también muchísimo tiempo historias de personas desaparecidas. Yo tenía una sección en donde justamente cada semana era de una persona desaparecida y también ver cada semana una familia destrozada porque está buscando a su padre, a su hijo, a su hermano, irremediablemente te alcanza, ¿no? Había momentos en el que yo tengo una hermana que es 11 años menor que yo y decía, ¿y si un día la tragedia toca mi puerta? ¿No? Sí es muy fuerte, pero cuando sabes que tu labor está ayudando a la gente,
lo atraviesas esos momentos difíciles y lo tienes que hacer. Tu trabajo en Michoacán, documentando disputas entre grupos de narcotráfico y autodefensa. ¿Cuál es el mayor reto de contar estas historias? Uy, de entrada el reto de seguridad, de entrada, ¿no? Lo tengo que decir, no muchos colegas se atreven a ir, y lo digo con mucho respeto, porque se debe respetar a la gente que no quiere ir a pisar esos territorios. Solo algunas personas que nos dicen que estamos medio locos vamos, o a lo mejor inconscientes, en nuestra inconsciencia de pronto, o en el momento de vida que estamos atravesando en ese momento, decimos es tiempo de que yo vaya a hacer esas coberturas. Los amantes de la adrenalina también, porque tienes que tener un poco también de esa parte. Para mí fue maravilloso. Debes de atravesar esa parte del miedo, ¿no? De la inseguridad. No va a estar nadie contigo. Las autoridades no van a estar a tu lado, no te van a estar vigilando, no te van a mandar Guardia Nacional a custodiarte. Vas a estar tú con tu camarógrafo, con tu fotógrafo, si es que te mandan un fotógrafo, y los tres tienen que estar en la misma sintonía. Me tocó, yo sé que lo que yo hice en campo no lo pude lograr justamente sin mis compañeros, sin que ellos estuvieran dispuestos a meterse donde yo me metí, a hacer las entrevistas que yo me atreví a hacer. Fue definitivamente un trabajo en equipo. Y también llegó el momento en que un camarógrafo me dijo, no sé, yo ya no. O sea, yo hasta aquí. Y le dije, no te preocupes, hasta ahí está bien. Yo me bajé y yo hice con mi celular, muchas de las cosas que hice en Michoacán también las hice con mi celular, porque había que respetar esos momentos de camarógrafo cuando decía, no, yo ahí no, ¿no? O muchos otros con el fotógrafo que decía, yo sí le entro, vamos los dos. Y el camarógrafo se quedaba en el coche, ¿no? Otros equipos que tuve que decían, vámonos todos, vamos los tres. Pero definitivamente, si yo hubiera estado sola, también ahí en campo, 2 contra 1, no los hubiera obligado. O sea, jamás hubiera yo obligado a un compañero camarógrafo, fotógrafo, a hacer algo que no le daba por su familia, por sus principios, no sé, por el miedo, por lo que fuera. Porque jamás me hubiera perdonado que les hubiera pasado algo por mi causa, ¿no? Jamás. Entonces, importante que tengas esa cohesión de equipo y que todos estén dispuestos y que todos quieran ir. Y una vez estando ahí, también es muy importante ser muy cauteloso con los grupos armados a los que te acercas. Hay gente que te ofrece dinero, ¿no? Pero tú sabes, y que se ofenden además, de que ¿cómo que no me va a aceptar si todos ya hicimos la vaca y con armas largas y todo? Pero tú tienes que pensar, yo quiero dormir tranquilo mañana, ¿no? Sí, claro. Yo quiero dormir, y no solo yo, mi familia. Entonces, gestionar esa parte con esos grupos sin que se ofendan, pero, o sea, yo no sé, de pronto veo y hago retroceso a eso que pasó, y creo que sí debes de tener en ese momento mucha calma, ¿no? Yo los veía como unos, trataba de verlos como ciudadanos con otras problemáticas que yo quería también entender, ¿no? No como mis enemigos, yo tampoco era su aliada. Entonces, sí son coberturas complejas, pero súper satisfactorias. Al final, muy satisfactorias cuando ves tu trabajo al aire, cuando además tienes un medio de comunicación que te apoya como mujer para que salgas a hacer esas coberturas, porque si ustedes se dan cuenta y ven la televisión, no hay muchas mujeres en campo haciendo trabajos de crimen organizado, porque nos ven como el sexo débil, ¿no? Y en ese afán a lo mejor, pues no de censura, sino a lo mejor de protección, pues sí a muchas compañeras que a lo mejor estarían dispuestas a ir, pues se les mutila también esa oportunidad de poder ir. En fin, es muy satisfactorio, y si de pronto dices, ay, ahí estuve, ¿no? Ay, ahí anduve, ay, ¿qué hice? Pero al final es muy, muy satisfactorio. Muchas cosas que me pasaron en campo no las sabe mi familia.
ya toro pasado, se los dije, y ahora en esta etapa que estoy de conductora, pude compartírselas como de que grupo armado de un líder que acaban de asesinar nos retuvo como unos 40 minutos en una carretera, con armas largas, nos cerraron el paso y nos retuvieron. Y esas cosas yo decía, pues ¿para qué se las cuento a mi familia? O sea, creo que no tiene ningún sentido, si las voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces mejor llegaba, ¿cómo te fue? Bien. Ya cuando veían mi trabajo a la hora era, ¿cómo? ¿Cómo que estuviste haciendo estas cosas, no? Muchos factores alrededor de una cobertura como esa no te va a acompañar, insisto, las autoridades. Y lo tengo que decir, a veces ni siquiera tus jefes, a veces ni siquiera tus jefes van a dar la cara por eso. Entonces, básicamente estás tú y tus decisiones que tomes en campo. Es complicado sin duda llevar todos estos temas a la acción, pero ha tenido su recompensa, ¿no? Como lo hemos mencionado al principio, has recibido diferentes premios y reconocimientos por tu trayectoria en noticieros estelares. ¿Cómo ha cambiado esto, tu relación con la audiencia, y qué crees que esperan de una periodista como tú? Bueno, son 4 años que dejé el trabajo de campo para irme a la conducción. Si me preguntas qué me gusta más, híjole, me costó dar mucho el trabajo a la conducción porque yo pensaba que estaba haciendo, que lo que valía la pena se hacía en el campo y no en el estudio. Y yo decía, es que el periodismo se hace en la calle, no aquí. Pero la vida, el COVID, cuando no había quien cubriera un espacio de conducción porque todo el mundo se enfermó, y pues era, pues Selene, ¿vas? Dije, voy. Entonces, ahí se me fue abriendo el tema de la conducción porque no estaba en mis planes profesionales la conducción. Y después dije, ¿por qué no? A ver, ¿dónde está mi crecimiento aquí? Como reportera, estoy en las mejores coberturas en este momento de mi carrera, ¿qué sigue? Y entonces fue cuando decidí darle más empuje al tema de la conducción hasta que logré la titularidad ya de varios espacios. Y en ese sentido tuve que entender que desde el estudio, desde la conducción, también ahora podía hacer mucho por la gente que me veía o por mi sociedad, por mi país, que eso es, creo que, algo bien importante para quienes estudiamos periodismo. No lo queremos hacer por vanidad, no lo queremos hacer por salir en la tele, porque entonces estudia actuación o estudia otra cosa. O sea, no lo hace, no por ser famoso, porque no, lo haces porque quieres ayudar también, ¿no? Entonces, creo que lo que me ha dejado mucho esto es también poder hacer algo por la gente, ¿no? ¿Qué puede esperar de mí la audiencia después de todo esto? Pues yo creo que sigamos haciendo nuestro trabajo desde el corazón, con responsabilidad, con amor, y pensando que mucha gente nos ve y que podemos ayudar, ¿no? Yo creo que eso es bien, bien importante. Has encontrado tu voz a lo largo de todos estos años, tanto en el trabajo de reportera como de conductora, y has transitado por televisión, por radio, por diferentes espacios informativos. Platícame un poco cuál es la diferencia a nivel de exigencia entre cada uno y en cuál sientes que puede mostrar más tu voz como periodista. Híjole, el nivel de exigencia es distinto. En radio o en televisión es distinto. Yo creo que los dos tienen un nivel de exigencia muy fuerte. De entrada voy a hablar del tema de los contenidos. En televisión son acotados, entonces tienes que tener una curaduría mucho más específica de tus contenidos, porque las notas son de máximo 1.5 minutos, 2 minutos cuando es la gran nota, ¿no? 2.5. Entonces, yo creo que el tema de la curaduría en tus contenidos es muy importante en televisión. El tema también de lo que vas a presentar a cuadro en materia de tu imagen. Eso es súper importante también. Le debemos un respeto al público que nos está viendo. Entonces,
No se trata de que, ay, pues es que a mí me gusta andar de tenis y de sudadera. Pues sí, así estoy en mi casa. En la televisión tenemos que cuidar mucho nuestra imagen por respeto a la audiencia. Eso es muy, muy importante. Pero si voy a radio y tengo mi programa de 7 a 9 de la mañana y me paro a las 4 de la mañana, yo de pronto sí me he ido en mis jeans y en mi sudadera y en mi chamarrita, y si no me dio tiempo ahora que soy mamá de ponerme muy linda la cara, pues me voy así desde radio, ¿no? Y ojo, ya muchos están haciendo streaming, ¿no? En radio también. El Heraldo, donde yo estoy ahorita en radio, todavía no. Pero digamos que esa parte es más flexible en esos términos. Pero la radio te da la oportunidad de hablar muchísimo más, de editorializar quizá lo que no haces en televisión, que vas con la nota y lo que pasó, y de pronto puedes echar por ahí algún comentario. No es muy común. Y en radio sí te da la oportunidad más de darlo más platicadito, ¿no? De pronto sentir, incluso de platicar a lo mejor algo personal, de escuchar más a la audiencia también. Yo creo que son distintos los retos de radio y televisión, pero igual de satisfactorios, ¿no? Y bueno, y prensa escrita no se diga, es otro reto completamente también distinto, escribir. Ahora sí que estar arrastrando la pluma tiene otros retos muy importantes también. Después de más de 2 décadas en los medios, decidiste cursar una especialidad en comunicación política y social en la UNAM. ¿Qué te motivó a seguir formándote? La verdad es que creo que es lo que tenemos que hacer todos. Seguirnos preparando. La verdad es que generaciones como ustedes vienen con muchas herramientas ya ahora que yo, que egresé en el 2006 de la facultad, no tenemos o no somos nativos de esas herramientas y nos tuvimos que actualizar. Entonces, pues si no queremos quedarnos atrás en esto, tenemos que seguirnos actualizando, ¿no? De hecho, estoy ávida, estoy buscando, ahora que empieza a acoplarme un poquito más en esta etapa de la maternidad que estoy atravesando, pues que yo me quiero seguir preparando. Yo quiero aprender de inteligencia artificial, quiero aprender más de manejo de redes, y en ese sentido, por eso me metí a ese diplomado y espero seguirlo haciendo, ¿no? La facultad, la universidad tienen muchísimas opciones, así que yo creo que quien no se actualiza es porque no quiere, ¿no? Hay que seguirnos actualizando. Como periodistas es nuestra obligación, no es opcional. Sí. Para concluir esta entrevista, me gustaría que le dieras un consejo a las y los estudiantes de comunicación que están empezando su vida profesional. Pues yo les diría, váyanse a la calle ya. Hay que salir a la calle ya. No esperar a que terminen la carrera, porque uno piensa de pronto que la gente, las empresas, los medios nos están esperando con los brazos abiertos y que ahí tienen nuestro puesto y ahí tienen nuestros sueldazos, y la verdad es que no. La verdad es que hay que picar piedra mucho tiempo para tener un puesto en una redacción, y después para ser reportero, después para ser conductor. Lleva muchos años. Yo tengo 22 años de carrera y tengo apenas 4 de conductora. Digo, nunca fue, les decía yo, mi prioridad, pero en fin, lo que quiero decir es que hay que trabajar muchísimo para alcanzar nuestros sueños, y yo les diría, salgan a la calle ya, aprendan, tengan los ojos abiertos, los oídos también muy ávidos de aprender. ¿Saben ustedes muchas cosas? Sí, lo saben mucho, y seguramente muchas cosas más de las generaciones que ya pasamos, ¿no? Que estamos ahí, tienen ideas frescas, pero todo lo que les tienen que enseñar sus maestros, sus jefes cuando salgan a la calle, todo les va a ayudar. Así que salgan y no se esperen, les diría, y les repito, a terminar la carrera para poder buscar un lugar. Háganlo con el corazón, háganlo con propósito que esté más allá de ustedes, más allá de su vanidad, más allá de su carrera profesional, con un propósito, yo les diría, de ayudar, y eso los va a dejar con una satisfacción increíble.
Con este muy valioso mensaje nos quedamos. Ha sido realmente muy agradable poder platicar contigo. A nombre del equipo de producción de Somos Aragón, te damos las gracias por participar en esta serie. Estamos seguros de que tus comentarios dejarán huella en quienes actualmente se están formando en las aulas de nuestra facultad. Muchas gracias, gracias a ustedes, de verdad. Ha sido un día maravilloso, unos momentos extraordinarios, poder pisar esta facultad que me dio todas las herramientas para crecer y para estar hoy en el lugar que tengo. Se los debo mucho a lo que viví en estas aulas y en estos pasillos. Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Yo soy Iván Esquivel y esto es Somos Aragón. Hasta la próxima.